Rafael, esta es una prueba. Quiero saber Ah, qué tan cagada se ve este video, sobre todo la sombra. ah. Ya, así que ahorita le voy a poner en stop y voy a ver qué tan lacra se ve el video, ¿ok? Vale, man. Yeah, 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 Voy a yeah, hacer yeah, así. yeah, yeah. All over this land. Da, 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 da. Hola, este es un video random acá en YouTube. Lo voy a subir para cuando haya la oportunidad. Espero les guste, ya sabes, suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido también. No te Y rías. si no te gusta, no es mi problema. Así que saca la vuelta nada más. A ver, Una broma. el tema de hoy, así como si fuera el programa de Laura Bozzo, es los problemas que uno tiene en pareja. Yo a veces creo que no es un buen negocio tener pareja, estar con alguien. Porque más que beneficios hay perjuicios. Es que eso es porque a ti te ha pasado mucho lo malo, por eso lo ves así. Pero como Claro, no lo experimentas la mucho, experiencia me ha marcado. en cambio yo he tenido suerte, ¿ves? ¿Qué te puedo decir? Pero no muchos tienen suerte, la verdad. Y no me vale. Ese es un punto a tu favor. A ver, mira, yo te estaba diciendo, uno de los problemas más grandes de tener pareja es tener que aguantar los dramas. Aguantar los dramas de... Mira, así seas hombre o mujer. Yo he conocido chicas que su flaco es un histérico, dramático, asqueroso, que le hace problemas por cualquier huevada, así, por cualquier idiotez, su flaco le hace problemas. Como Así la que, Rosa de Guadalupe. sí, ni siquiera es un estereotipo de las mujeres. También hay hombres que hacen peor problema que nenas. Sí. A ver, ¿tienes algún otro... una cosa Otro que decir, problema. amiguito? Ah, pues acaso acá es mi causa, Rafael. Bueno, ¿Ya? me pueden encontrar en Facebook como Grit Kachira y ahí le dan like a las fotitos, nada más. Listo, voy a poner una descripción de Sí, sus ¿qué links mierda dije? en el video, sí, porque yo ni siquiera entendí. Pero a ver, dime pues, Otro problema. tú me dijiste, Bueno, cuando te controlan mucho, el tema de la exacto, posesión, eso personas posesivas, controladoras y hasta celópatas. Y no tiene nada que ver con el género. jode, no, ese punto, pero Ujú, no hay que dejarse, mano, ni uno menos, ni no hay uno que menos. dejarse, Pero como dije, esto le pasa a hombres y a mujeres. Así como hay mujeres a todos, controladoras y celópatas que no te dejan pero ni a salir a tomarte una chela con tu causa, también hay hombres hay celópatas. hombres, y esos Pero son maricones, esos ya, están esos no son hombres, enamorados, sí. Un hombre que se pone inseguro de que con quién sales, con quién te ves, no quiero que tengas amigos. No, esos no son hombres. No hay que estar seguro. Si tu germa, si tu enamorada se quiere ir con algún otro amigo, déjala y ella sabrá lo que se pierde. No te pongas inseguro, amiguito. A ver, otro de los problemas que yo estaba pensando es que a veces algunas mujeres te cierran el caño. Creen que tienen el control del flujo de las relaciones sexuales. Como que te cierran el sexo si es que no me obedeces. Si es que no me haces caso, te quedas sin esto, te quedas sin el delicioso y te vas a la verga. O sea, intentan doblegarte. No he conocido muchos hombres que intenten hacer lo mismo, pero básicamente las mujeres. mira, algo así me quisieron hacer, hermano, hace poco, ¿Quién? si no haces tal, no va a haber, ya, pues normal, le dije, y después me buscaron a mí. O sea, te ha intentado manipular por la hueva. Sí, pero era como que en son de joda me lo dijo, ¿no? Pero igual, mano, lo hizo. Lo hizo, pero sin éxito. Sin éxito. Ese es el problema, mira. Tú por lo menos tienes los huevos para no caer en esa trampa. Pero hay un montón de poco hombres que sí caen en eso. Como que tu pareja te dice, si no haces tal cosa, no hay el delicioso. Y caen, y se doblegan, y ya está bien, ya mi amor, te hago caso, hago lo que quieras. Así se empieza, ¿no? Primero te prohíben eso. Te prohíben eso, si tú aceptas, uy, me duele la cabeza, no Te van a puedo, prohibir todo. estoy cansada, no puedo. No puede ser para otro día, ahorita no tengo ganas. Tú aceptas esa vaina una vez, ya te fregaste. Sí. A ver, ese es otro de los problemas. De ahí, ¿qué más hemos mencionado, amiguito? ¿Te acuerdas? El dinero. Ah, el dinero. Sí, el dinero. Hay muchas personas, bueno, más mujeres que hombres, ¿ah? Bendito y maldito dinero. Sí, que, bueno, lamentablemente hay muchas mujeres que asumen que el hombre lo tiene que pagar todo. Estamos en una sociedad bastante retrógrada, tercermundista en Perú. Y aquí todavía se sigue pensando que si eres hombre, como caballero que eres, caballero, o sea, como sonso, tienes que pagar todo. Tienes que pagar la cita, el chifa, el pollo,
El hotel, los regalos, la ropa, todo, los viajes, hasta te piden préstamos. Y ni siquiera para ellas, sino para Nunca pagan. préstamos que nunca pagan. Sí, lamentablemente. Préstamos que nunca pagan. De ahí se me ocurre esto, a ver. Mm, los problemas familiares. Hay muchas personas, eso sí, sin importar el género. Sin importar tu género, de vez en cuando hay un hombre que quiere pasar más tiempo con su mamá, que te obliga a pasar tiempo con la suegra, de que es Navidad, vamos donde mi mamá, y viceversa. Por eso no tiene nada que ver con el género. Como que tú sabes que la suegra es una pesada, o hasta a veces los hermanos, o las hermanas mayores, o el suegro también, es un ogro ahí, un pesado. Eso sí es intervariable, sí. Puede ser un hombre o una mujer que te venga con problemas familiares. Meterte y enyucarte ahí a la suegra, al problema que tiene la hermana mayor, a querer que te metas o que la ayudes, incluso que le pases plata. Ese es uno de los problemas de tener pareja también. Mira, lo que yo he podido hacer en ese caso para que no haya esos problemas ¿Cuál ha es el sido amiguito? decirle que lo pasemos nosotros. Por último, es nuestra primera Navidad. Es mi primera Navidad. Con ella sí que la vamos a pasar los dos. Para que no haya ese de que vamos donde mi abuelo, donde mi papá, o yo donde mi mamá. Ya. El punto, amiguito Rafael, es que Hay tú que tienes la soltura, tú tienes la seguridad de decir eso. llevemos La la fiesta mayoría en de paz. hombres se caga, no puede vivir la fiesta en paz. Es o bien le hago caso o bien ella me bota, porque no tienen los huevos de decir, ¿sabes qué? Claro. Si te vas a chorar, vete. No, la mayoría es, no, mi amor, no te molestes, está bien, hacemos lo que tú quieras. Y aceptan pues lo que sea, así sin dignidad, sin orgullo. Los conocidos saco largo, pesos arrastrados, a los que llaman caracoles, sí, son babosos, arrastrados y Cachudos. cachudos. No, no, no vale de eso. Sí, bueno, pues. Y así hay un montón de, hay un sinfín de problemas que ahí están cuando tienes una pareja. Te come sus dramas, te exige tiempo, ya sea hombre o mujer, ¿ah? Eso, es lo que, es lo de menos. Para ambos, es para los dos. Algunos se Pero quieren casar contigo, pero para quitarte la mitad de tus propiedades, tus bienes, tu casa, quedas... Sí, hombres y mujeres, eso no tiene nada que felizmente ver. soy pobre, hermano. Sí, yo también, menos mal soy un pobre de mierda. Menos mal. Sí, porque cuando tienes plata, te buscan para eso nomás. Y repito, hombres y mujeres. Hay hombres interesados en la plata de una mujer y también hay mujeres interesadas en la plata de un hombre. Así que no tiene nada que ver con el género. El sugar daddy, que la sugar mommy, no, no. No, sugar baby, sugar Para daddy. todo. No pasa nada. Bueno, creo que ya hemos expuesto de manera breve, introductoria, la mayoría de problemas, pues, Muy improvisada, por cierto. y ha salido bacán. Así que este es el fin del video. Espero te guste. Y si no te gusta, ya sabes, te puedes ver a otra cosita. No, que no vayan a ver ese Dragon Ball por último. Muchachos, Dragon vean Ball Dragon Ball, Z, vean Dragon Zoids, Ball Super. Y por favor no vean La Rosa de Guadalupe ni lo que callamos las mujeres. Que... vean Vidaman, vean Metabots, los Metabots. supercampeones, Ujú. Kuro-chan, Ah, ahí está. Hamtaro, ya no. Hay un montón de otros programas para Se está entretenerte. perdiendo eso, ya no hay. Sí, pero ya sabes que yo no hago esto, o sea, por más de que esto sea bacán, aquí como me causa Rafael, yo no hago esto para entretenerte. No soy el payaso de nadie y espero que te compre. Amiguito, así que hasta la próxima. Yo soy Air Talba, suscríbete. Acá mi causa Rafael, que tal vez, Like, comparte, claro, que dejen tienes que poner el botón de donaciones el botón de donación es PayPal. En algún momento lo voy a tener que hacer, en algún momento. para Así la que, ONG. sí, 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 hay que activar la ONG. nos vemos y cuídense mucho. Traca. Este es el bonus track. Esta vaina no va a aparecer, bueno, sí va a aparecer al final del video, porque se supone que ya acabó. Aquí estoy con Fátima y Rafael, son pareja los dos. Pero acá Fátima va a rajar para el próximo video, al menos que quiere decir algo. Sobre los problemas que acarrea tener pareja. Algo breve nomás, ¿ah? Breve. Bueno, el despilfarrar plata, creo yo. Ah, cuando tu pareja se gasta toda su plata. No, Sí. creo que estás siendo agresiva conmigo, me parece, mano. No, en verdad sí, gasta mucho y no se mide a veces. Ah, ya me dijo es que en así. verdad no se mide, no se mide. Y eso es un problema. Cuando uno tiene pareja ya tiene que ver otras prioridades. Como que ser un poco más responsable. Sí, un poco más responsable. ¿Sabes qué? Vivimos juntos, ¿no? Amo Nuestra a mi prójimo, cocina, señor. nuestra tele,
todo eso, ¿no? Ujú. Es ya cosa de dos, ya no es cosa de uno. Al igual que yo Ya trato de compramos. que mi plata me alcance, ya sea también para él, porque hay un problema también de que no le pagan puntual y de que él Uy, se gasta chucha. la plata. Ya, mira, en ese caso, para el próximo video va a aparecer acá Fátima y Rafael rajando mucho más de A la fondo. problemática en pareja, ¿sí? Así que No me lo para la esperaba. próxima, amiguitos, ¿ya? Nos vemos. Chao. Y suscríbanse, y suscríbanse. Quiero verlo. All over this land, da, 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 da. Du, 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 du. All over this land. Du, du.